Una preguntita, Alejandra. Digo, Lucía. Adelante, Roberto. Digamos que un ejercicio, digamos que sale 500 newtons, pero por alguna razón lo hemos hecho mal, pero hemos hecho hasta la mitad. Eso pienso que debería valer algo, ¿no? Claro, sobre eso, mira, acá te voy a poner cómo yo reviso sus prácticas, ¿no es cierto? El hecho de que hagan y a veces obviamente no te sale el resultado porque si te equivocas en un número ya todo se va a la fregada, ¿no es cierto? Ya sabemos, esto son ciencias exactas. Entonces mi forma de revisar es así, si hacen bien directamente, a ver, por ejemplo, en cada práctica hay, pongamos 10 ejercicios. Entonces, esos 10 ejercicios va a equivaler al 100% de su práctica, ¿no es cierto? Cada ejercicio va a valer entonces 10 puntos, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo hago, no importa si sea fácil o sea muy difícil, cada ejercicio vale 10 puntos. Lo divido, la totalidad de ejercicios entre, para que valga y todo se sume a 100, ¿no es cierto? Lo que hago es esto, para que ustedes sepan. Eh, respuesta correcta. A ver, acá, forma de revisión. Respuesta correcta equivale a la cantidad total, ¿no es cierto?, de lo que yo he dividido, por decir. Acá vamos a poner un ejemplo de 10 ejercicios, que no son 10 ejercicios, obviamente, si ya saben, son 17, 12, 20, varía. Entonces, si son 10 ejercicios, cada ejercicio vale 10 puntos, ¿no es cierto? Entonces, respuesta correcta, 10 puntos. ¿Ok? Para eso quiero yo el formulario. Ustedes van a poner la respuesta correcta o lo que yo les pida en caso de que, por ejemplo, les pida el ejercicio diagramar o presentar los diagramas, así gráficas, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a poner, por decir, encuéntreme el esfuerzo en tal punto. Ustedes me ponen el esfuerzo en ese punto. Entonces, si han resuelto bien el ejercicio, van a tener que darme la respuesta correcta de lo que yo les estoy pidiendo, ¿no es cierto? La respuesta correcta es 10 puntos, entonces yo voy a ver eso que ustedes pongan en el formulario, la respuesta correcta, yo voy a revisar su práctica y voy a ver si han hecho correctamente, ¿no es cierto? Porque hay algunas personas que directamente ponen la respuesta correcta sin haber resuelto nada. Perfecto. Pero acá está revisión todavía, ¿no es cierto? No es que directamente les pongo los 10 puntos. Ahora muy bien, si han llegado a una respuesta, pero es incorrecta, vale 5 puntos, ¿no es cierto? 5 puntos vale que hayan llegado a una respuesta, pero que no sea correcta. Pero igual esto se cabe a revisión, dependiendo también a dónde hayan fallado. Por decir, se pueden haber equivocado justamente casi al llegar al final, entonces ahí ya varía entre 5 y 7, por decir. ¿Ya? Ahora que no hayan presentado, no hay respuesta. Esto vale dependiendo del procedimiento que hayan hecho, porque hay algunas personas que no presentan o no llegan a la respuesta. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer, o bueno, no sé. He visto ocasiones, he visto prácticas donde avanzan, hayan las inercias, hayan esfuerzos, pero hasta ahí nomás. Tal vez es el tiempo, la verdad no sé. Dependiendo que haya, a lo que hayan avanzado, les pongo entre 1 y 3 puntos, ¿ok? Dependiendo al avance. Perfecto. Esta es la forma de revisión. Así que si ustedes ya saben y si no sacan la respuesta correcta, entonces es entre 5 puntos, cabalito. Como les he dicho, 7 pongo cuando se han equivocado casi al llegar al resultado. Perfecto. Y cuando no hay Sí, respuesta, depende del avance entre 1 y 3 puntos. Adelante, Roberto. no, sí, me parece bien, estoy de acuerdo, no sé si soy el único, porque
algo tiene que valer también al haber intentado por lo menos hacer el Claro, ejercicio, ¿no? claro. Los anteriores semestres, esta misma forma de revisión, esta es la forma que usé. Muchos se quejaban de que sus notas estaban bajas. La verdad es que aparte de eso, yo les di tiempo. Acá en este semestre no voy a dar tiempo. Por favor, presenten en la fecha indicada del ingeniero. Por favor, desde ahora se los estoy diciendo, ¿ok? El ingeniero no les va a dar la práctica, digamos, para mañana o para pasado. Les da semanas para realizar la práctica. No voy a retrasar la entrega de la práctica. Tomen en cuenta, vayan haciendo un ejercicio, dos ejercicios por día y ahí van a acabar todos, sin apuros ni nada, porque ya saben, cuando se vienen los parciales, todos están sin tiempo, ¿no es cierto? Así que no habrá ese trazo de entrega. Por favor, tomen en cuenta esta partecita. Y tampoco me lo piden en el grupo de WhatsApp, por favor, así que ya se los estoy diciendo. Y una pregunta también, ¿será que en alguna clase también podemos hacer algunos ejercicios de la práctica? O sea, no te digo todo, sino que hay algún Claro, ejercicio tan difícil que ni yo, ni mi compañero, ni nadie haya podido hacer, ese lo podemos resolver contigo. claro, claro que sí. Yo siempre les pregunto si tienen alguna duda sobre su práctica y la mayoría me respondía que no, no es cierto, o sea, se quedaban callados, entonces lo único que yo veía es avanzar nomás. Así que si tienen dudas y preguntas de su práctica, yo les puedo resolver las dudas, les digo que esto se hace así, ya ustedes les puedo dar como el enfoque hacia dónde tienen que ir y cómo tienen que ir en el ejercicio. Y si no se puede siempre, entonces lo resolvemos acá conmigo, ¿no es cierto? No hay problema. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Última pregunta, ¿a qué te refieres con el formulario que está pintado en rojo? Formulario, ok. El formulario de Google, ¿no es cierto? O sea, yo creo un formulario para que la revisión se me haga más fácil. Yo voy a subir una tarea en Classroom, voy a subir el formulario y su práctica lo deben introducir al formulario, no en la tarea del Classroom. En el formulario, ahí les va a pedir en el formulario mismo subir la práctica o el PDF de respaldo, ¿no es cierto? Yo, el llenado de manera correcta me refiero a que yo les voy a poner que pongan el resultado de cada ejercicio, así para que en el formulario y todo eso ya me salga tabulado. Y yo ya ahí se me facilitan las cosas para la revisión, ¿no es cierto? Porque antes igual eran muchos y estoy viendo que igual ahora no son tantos como antes, pero igual, ¿no es cierto? Eso es para facilitar la revisión, nada más. Acá deben poner las respuestas en el formulario, como un examen, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro, muchachos? Chicas. Muy bien, entonces todo lo que está en rojito, Flora, adelante, dime. Buenos días, auxiliar. Las diapositivas del ingeniero, ¿usted lo tuviera? O es que creo que el ingeniero avanza y no podemos copiar. Eh, y quisiera, por favor, si nos podría facilitar sus Las diapositivas para poder estar avanzando, ¿no? Ujú. Ok, Flora, muy bien. Mira, las diapositivas del ingeniero, si se han dado cuenta, es el libro que él está usando, ¿no es cierto? Creo que es el libro de la inscripción. Simplemente lo copia el libro y lo pone en un Word o una diapositiva, la verdad no recuerdo. Y eso es nada más, es el libro. Así que si tienen el libro y si no tienen, voy a tratar creo que lo tenía acá guardado, voy a tratar de buscarlo y lo voy a subir a la plataforma de cada grupo, ¿ok? Para que tengan el libro en digital. Y tal vez algunos lo deben tener en físico. Hay en la universidad igual para vender. Yo lo compré de ahí, tengo en físico, no sé si tengo en digital.
¿En las fotocopias buscaste? Yo también. A ver, bueno, a ver, tal vez alguien que sepa igual puede comentar, ayudarnos, ¿no es cierto? Entre nosotros. De todas maneras, yo voy a subir el texto en digital, en PDF, lo voy a subir a su Classroom de cada uno. Y el físico, pues, si no, si ya fuiste, entonces no sabría decirte más. Yo lo compré en la universidad. No me acuerdo en qué fotocopiadora, creo que en la de Conchi, ¿no es cierto? Creo que creó un grupo, igual pueden preguntar ahí, tal vez si tiene. Entonces, bueno, tienen que buscar maneras, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, yo se los voy a subir en físico, en digital, perdón, en PDF, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, sí. Adelante, Stephanie. Disculpe, me conecté un poco tarde, así es que quisiera que por favor me aclare eso de las prácticas. El ingeniero dijo que solo son habilitantes y que podemos presentar hasta un 60% de la cantidad que nos dé, ¿verdad? ¿Usted cómo lo tomaría eso? Quisiera, por favor, que vuelva a repetir si es que ya digo. El 60%, miren, el 60% se refiere de 100 que tengan 60 puntos arriba. O pueden calcular, ¿no es cierto? Si son 10 ejercicios, el 10%, el 100% 10 ejercicios, entonces el 100% es 6 ejercicios. Tienen que tener 6 ejercicios resueltos de manera correcta para que estén habilitados, entre comillas, ¿no es cierto? Acá las prácticas, voy a poner eso, muy bien, gracias por hacerme el corte. Son habilitantes. El 60% de los ejercicios de manera correcta. Es tal y como les dijo el Ingen, solo deben tener el 60% de los ejercicios de manera correcta. ¿No es cierto? A ver, acá yo ya se los he puesto, forma de revisión. Entonces, disculpe, sí, entonces para usted lo tomaría como 60 puntos. No exactamente. Bueno, a ver, espera, deja que te explique. Acá, por favor. Tenemos 10 ejercicios, un ejemplo, ¿no es cierto? Una práctica de 10 ejercicios, entonces el 60% son 6 ejercicios. Y yo lo divido la cantidad total, por decirte 10 ejercicios, eso vale 10, vale 100 puntos, ¿no es cierto? Cada práctica 100 puntos. Entonces, como hay 10, lo divido la cantidad total, veo que cada ejercicio cuánto vale, ¿no es cierto? Regla de 3, ya pueden ustedes ver esa parte. Entonces, para mí, cada ejercicio vale 10 puntos cuando hay 10 ejercicios. La forma de revisión es esta. Respuesta correcta, la totalidad de puntos de cada ejercicio al que se le asigna, ¿no es cierto?, por regla de 3. Respuesta incorrecta, hago valer el procedimiento entre 5 y 7 puntos de revisión. Pero aquí tiene que llegar a una respuesta incorrecta. A una respuesta que sea incorrecta no importa, pero que llegue a una respuesta vale entre 5 y 7 puntos dependiendo al avance que haya tenido, ¿no es cierto? O al error que haya cometido, a la gravedad del error. Cuando no hay respuesta entre 1 y 3 puntos, dependiendo del avance, ¿no es cierto? Dependiendo. Esa es la forma de revisión. Entonces ya ustedes pueden ver y también deducir cuánto vale cada ejercicio que van a presentar, dependiendo de la cantidad de ejercicios que tenga la práctica. Entonces, ahí ya sacan sus cálculos y cuánto va a valer el 60%. Ahí ya vale, ¿no es cierto? El 60% usualmente vale 60, ¿no es cierto? Y eso, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una preguntita. Adelante, Roberto. Digamos que en el primer parcial me he sacado 40 contigo en la práctica y puedo, digamos, esforzarme en sacar 80 para el segundo parcial, cosa que probablemente sea 60, o es que ya la perdí en el primer parcial.
Sobre eso, mira, es que no sé, yo simplemente le paso las notas al Inge y ya, las notas de cada práctica. No es que le pase una nota ponderada, ¿no es cierto? Yo le paso las notas de cada práctica que hayan presentado. Entonces hay que preguntarle al Inge nomás, ¿no? Exacto. Él es el que ya decide cómo hacer las cosas. Incluso yo les recomiendo que presenten. ¿Por qué? Porque a veces suele aumentar puntos por la práctica. Hubo estudiantes que sacaron 100, 80 notas buenas, ¿no es cierto? Y les aumentó puntos en sus parciales. Así que les recomiendo que resuelvan la práctica de manera correcta. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, para empezar la clase, el avance? Sí, una pregunta. Adelante, Betsabe. Con respecto a las prácticas, tiene que ser el 60% de la totalidad de las prácticas. ¿Y cuántas prácticas son para el No, primer parcial? ¿O de cada práctica tiene que ser el 60%? exacto, de cada práctica el 60%. ¿Y cuántas prácticas en el primer parcial da y en el segundo? Es cada práctica por cada tema. Ah, ya, está bien. Gracias, Auxi. De nada. El primer parcial, si no me equivoco, es del primer y segundo capítulo, ¿no es cierto? De uniones y esfuerzos combinados, si no me equivoco. No tengo ahorita. Sí, sí, es de uniones y esfuerzos combinados. Ya les ha debido decir el ingeniero todo esto, pero de todas maneras. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, sí, en el examen también va a ser con formulario o aquí nomás va a ser subir nomás en PDF. Ok, hermano. La metodología del ingeniero, la verdad, era subir un PDF y ya, pero no tienes que retrasarte. Si es con entrega tardía, ya no va a revisar tu examen. Además de que debe estar con bolígrafo, ¿no es cierto? Con bolígrafo y eso, les da poco tiempo. La verdad es que no sé si va a ser presencial o virtual, ¿no es cierto? Estaban diciendo que sí. Es dependiendo al ingeniero y dependiendo a los estudiantes y también depende a la seguridad que nos brinde la universidad para ir todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, esa materia es demasiado grande en cantidad de alumnos, me refiero, ¿cierto? En un espacio donde quepan todos a una distancia, donde no se junten mucho, ¿no es cierto? Por eso todo depende del ingeniero y de la materia. Yo supongo que ya les va a decir el INGE si va a ser presencial o virtual. Hay materias que solo tienen pocos estudiantes, entonces obviamente esas materias van a tener exámenes presenciales. Pero estaban diciendo que sí, probablemente haya exámenes presenciales. Les conviene, ¿no es cierto? En presencial el ingeniero da más tiempo, da hasta hoy para los clientes, hasta ciertos meses. ¿Alguna otra pregunta? Auxi, Adelante, Flor. una preguntita, en el Classroom está solo del grupo 1 o si no me equivoco, de este horario y Yo soy auxiliar del grupo 2, del grupo 3B. ¿Ok? A ver, vamos a ver acá si se han inscrito. Acá dice grupo 2, ¿no es cierto? Yo soy el auxiliar del grupo 2 y del grupo 3B. 3B me refiero que sea la segunda mitad del grupo 3. El ingeniero ya les va a dar las listas a qué grupo pertenecen. Entonces, ese grupo, hablo del grupo 3, ¿no es cierto? ¿A qué grupo pertenece? Lo que hace el ingeniero es ver la cantidad de estudiantes, lo parte en dos, entonces la segunda mitad pasa conmigo, me presenta las prácticas a mí, más que todo porque de asistir a las clases, pueden asistir a las clases de Marcelo, del auxiliar Marcelo, pueden asistir a mis clases, no hay problema, ¿no es cierto? De eso no hay problema. La cosa es de que las prácticas se entregan a sus auxiliares, nada más.
y el horario para este grupo, para el grupo 2 y para el grupo 3B es de los viernes a esta hora, 8:15, 9:45. Este cambio se ha realizado, ¿por qué? Porque hubo, con el anterior horario, que era jueves, 5:15 a 6:45, hay choque con el grupo 3, ¿no es cierto? Entonces, por eso se ha realizado el cambio, ¿ok? Tal vez no está en el sistema, en el PDF que nos mandan de horarios, seguramente ya lo van a cambiar, porque el cambio se realizó recién esta semana. El horario es los viernes para el grupo 2 y 3B, los viernes 8:15, 9:45. Si tienen demás compañeros, por favor, hay algunas personas que no ven el mensaje que he dejado en el Classroom, díganles, por favor, pero no pasen el link, no pasen el link, porque hay muchas personas que se unen y simplemente hacen que el grupo se llene, y el grupo de Classroom se llene, por eso es que yo simplemente lo publiqué en el Classroom plataforma, pero no lo compartan el link. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Para Sí, empezar la clase. ¿podrías repetir, Adelante, por Jim. favor, el de formulario llenado de manera correcta, 3 decimales? ¿A qué se refiere? Ok, para cada práctica yo voy a subir un formulario, ok, un formulario donde ustedes tienen que poner las respuestas correctas. Yo les voy a poner ahí ejercicio 1, ya sea opción múltiple o respuesta corta. Yo les voy a poner ahí, ustedes tienen que poner la respuesta. Si la pregunta del ejercicio es puntual, así por decir, hallé la carga máxima, entonces ustedes tienen que poner la respuesta a la carga máxima, ¿no es cierto? Solución, la carga de ejercicios igual debe estar diferentes análisis, van a sacar varias cargas, 10 cargas. Ustedes tienen que poner la solución, la carga máxima será. Si no hay eso, igual lo hago valer como respuesta incorrecta o respuesta sin entre 5 y 7 puntos, ¿no es cierto? Porque no están poniendo la respuesta correcta, no están analizando qué es lo que debemos hacer al tener varios resultados. Eso no tiene que poner un número de caracteres sobre el resto. El llenado correctivo a eso que pongan unidades, porque algunos ponen la respuesta solo la magnitud, pero no ponen la unidad. Yo que voy a saber si te están hablando de toneladas metro, la verdad no sé, no es cierto. Listo. Y yo les aconsejé esto, simplemente trabajar con 3 decimales, así hay menos errores de decimales, ¿no es cierto? Es un consejo. Así se acostumbran incluso para trabajar con su examen. ¿Ok? Entonces, por favor, les pediré igual a todos que ingresen en la hora, porque no puedo volver a repetir una y otra vez lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Es cansador también para sus demás compañeros que sí han estado puntual. Sí, sí, disculpe, la última Una vez. preguntita más, Lucía. Adelante, Roberto. Hay un poco de, no sé, duda en lo que es esto del llenado de las unidades, porque han habido casos, no solo en esta materia, en otras, que mi compañero ha resuelto por el sistema internacional y yo he resuelto por el sistema inglés, pero ambos resultados son correctos. ¿Vas a Claro, considerar eso también? claro que sí. Incluso yo tal vez para que no evitar eso, ¿no es cierto? Yo les voy a poner las unidades en las que deben responder o poner la respuesta. Y si tú has trabajado en una unidad y yo he dicho que la respuesta lo pongan en cierta unidad, entonces simplemente es convertir, ¿no es cierto? No hay mucho problema en eso. Se Y una considera. pregunta más, si el resultado es entero, por decirte 500 kilogramos la fuerza, ¿tenemos que poner 500,000 o podemos poner solo 500?
Pueden poner solo 500, ¿no es cierto? Si no hay decimales, entonces solo 500. Tampoco es que yo quiera la respuesta puntual, así con sus 3 decimales igualitos. No, sí hay, obviamente hay cierto error. ¿Por qué? Por el sistema de redondeo, ¿no es cierto? Por la forma de redondear los decimales. Entonces, obviamente, los resultados van a variar un poco. No digo que mucho, un poco, y hago valer. No se preocupen de eso. Claro, porque si mi compañero ha sacado, por decirte, 500.2 y yo he sacado 500.21, ambos son correctos, pienso. Claro, claro que sí, ambos son correctos. Incluso si alguno ha sacado 501, no hay problema de eso. Entiendo que las respuestas varían en la forma en que redondean los decimales. Por eso les digo que trabajen con 3 decimales, para que no haya mucha varianza entre resultado y resultado. Gracias, Lucía. De nada, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar la clase con el tema de uniones para que no nos retrasemos. El ingeniero ya debe estar ahí. ¿En qué parte está el ingeniero? Por favor, si alguien puede decirme rápidamente. Unión es igual a Oxi. Pura teoría hemos visto con el INGE. Recién vamos a hacer un ejercicio hoy, pero sería bueno adelantar contigo. ¿Han hecho remaches? ¿Han hecho soldaduras? ¿Qué han hecho, muchachos? ¿O solo teoría? Oxy, buenos días. Es puro, como se dice, pura teoría y justamente ya estábamos empezando a entrar al primer ejercicio y ahí concluyó la clase. Ok, muchas gracias, Nilda. Ok, gracias, Robert. Esfuerzos, ok. Este tema es bastante corto y, bueno, no es corto, ¿no es cierto? Vamos a avanzar los diferentes tipos de uniones. Para empezar, vamos a generalidades, hipótesis que se usa para resolver el problema, ¿no es cierto? Porque si, obviamente, todo lo que es en la naturaleza debemos simplificar porque sabemos que lo natural es más difícil de comprender y de analizar, ¿no es cierto? Por eso se hacen las diferentes hipótesis. Y para estas uniones, ¿no es cierto? Se hace 3 hipótesis. En realidad acá solo puse 2. La tercera les voy a decir. Hablando en uniones remachadas o uniones, ¿no es cierto? La unión debe ser de un material dúctil y homogéneo. Acá no lo puse. Las placas se consideran perfectamente rígidas, que no pueden ser deformadas, ¿ok? Y la tercera es que la carga que se esté efectuando sobre cierta unión tiene que pasar sí o sí por el centro de gravedad de la unión. Estamos hablando de remaches, ¿no es cierto? En caso de que tengamos una unión remachada, remachada, ¿no es cierto? Acá no lo tengo, pero ok. Esta carga que esté actuando sobre la unión tiene que pasar por el centro de gravedad de estos remaches. Y así sí podemos, con todas estas hipótesis más de que la unión debe ser dúctil, de que las placas deben ser rígidas, ahí sí se puede resolver de la manera que vamos a avanzar y que van a llevar con el INGE. En caso de que esta carga no pase por el centro de gravedad de los remaches, entonces se usa otra forma de resolución. Lo que se hace en realidad es un sistema equivalente, ¿no es cierto? Y ahí se resuelve de manera, ya vamos a avanzar eso. Pero esto es lo importante, que la carga pase por el centro de gravedad de los remaches. ¿Ok? En los tipos de uniones vamos a llevar 2 tipos de uniones, las conectadas y las de soldadura. ¿Ok? Soldaduras y conectadas. Conectadas me refiero a las remachadas. ¿Ok? Cuando hablamos de uniones conectadas, tenemos dos tipos de uniones conectadas o remachadas, ya sea por traslape, ¿no es cierto? Acá está la figurita, incluso lo pueden ver en esta parte. Estas son la traslape, o sea que las placas que queremos unir se traslapan una a otra, encimita se pone, en otras palabras. ¿Ok? Una abajito y una arriba. Acá puede incluso haber otra placa más, traslapadas entre las placas. ¿Okay? Y las juntas a tope es cuando estas placas están unidas en su tope. Miren, justamente cuando termina la placa se une
y aquí se une con la otra placa. Aquí obviamente no están. Estas placas no es que se pegan con cierta sustancia, no. Acá vamos a poner un cubre placas que puedan unir, cubre placas, perdón. Me refiero a que se pone una placa, un tipo placa, y se pone acá arriba y se une con remaches. Acá igual no están los remaches, acá deberían estar los remaches, ¿no es cierto? Los remaches pueden variar en cantidad, pueden variar en filas y ya vamos a ver cómo se analiza todo eso. Acá igual un cubre placas y se une con remaches. ¿Okay? Dos tipos de uniones, las de conectadas, ¿no es cierto? Traslapes y a tope. Esos son los únicos dos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto es todo lo que vamos a avanzar en tipo de unión. Parece poco, pero dependiendo. Vamos entonces a pasar a los esfuerzos en uniones doblonadas, en uniones conectadas, remachadas. ¿No es cierto? Acá también una hipótesis que me olvidé poner. Que los diámetros deben ser iguales de cada remache, ¿no es cierto? Imagínense tener remaches de, por ejemplo, de 2 pulgadas y otras de 4. Entonces ahí nuestra hipótesis y forma de resolver va a variar. Por eso es que los diámetros deben ser iguales. Entonces los esfuerzos que van a actuar en cada una de estas uniones, ya hemos visto de qué uniones se trata, ¿no es cierto? Para tener una idea de qué estamos hablando cuando decimos unión. Los esfuerzos que van a actuar en estas uniones van a ser 3, por las cuales vamos a analizar y vamos a ya sea hallar el esfuerzo máximo que pueda soportar una unión o la carga máxima. ¿Ok? El esfuerzo de cortante. El esfuerzo cortante. A ver, acá, como estamos con internet, podemos buscar. No puse. No puse gráfica sobre el esfuerzo cortante, pero el ingeniero ya les debió decir acá. ¿No es cierto? Acá tenemos una unión. El corte se va a originar en los remaches. ¿No es cierto? No puede originarse en estas dos placas. ¿Por qué? Porque ya están separadas, ¿no es cierto? ¿Qué se va a cortar? Sabemos que el esfuerzo de corte es paralela a la carga, ¿no es cierto? Entonces estas dos placas que queremos unir no se van a cortar. Obviamente lo que se va a cortar es este perno por la mitad, justamente por acá, zona de corte. Perdón. Vamos a copiar la imagen y vamos a traerlo acá. Okay. Entonces, esta es la zona de corte. Ese es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo de corte, ya sabemos, esfuerzo es igual a fuerza por área. Entonces, el área que se está analizando va a ser esta área del pernito. Y sabemos que es un área circular, que va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Y la fuerza va a ser esta fuerza E. Eso es el esfuerzo de corte que se va, una parte de análisis para los uniones, ¿ok? Vamos a crear otra diapositiva acá y la vamos a poner. Eso es el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Muy bien. A eso me refiero cuando hablamos con esfuerzo de corte. Ahora acá esta fórmula que yo les puse. Acá está lo que conocemos. El esfuerzo es igual a la fuerza P dividido entre el área pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Eso es lo que conocemos. Ahora, ¿qué es esto? N sub P y N sub R. N sub P es el número de planos de corte. ¿Ok? Números de planos de corte. Acá, volvemos a la gráfica. Acá, en esta gráfica, ¿cuántos planos de corte hay? Por favor, si alguien puede decirme. ¿Cuántos planos se están cortando? 1. Exactamente, uno. Un plano se está cortando. No. Exacto, un plano.
Y cuando hay dos o tres o cuatro planos, acá vamos a ver acá tengo un ejercicio que está. En este ejercicio, ¿cuántos planos de corte hay? 2. Exactamente, 2. Y para los que no están viendo, es acá. No está en... Lo vamos a poner en rojito para que se note. En amarillo, rojito. Ya naranja. Vamos a aumentarle al profesor, nos está viendo. Aquí tenemos un plano de corte y aquí otro. ¿No es cierto? O sea, si se imaginan ustedes jalando estas dos placas, una forma que colapse esta unión es que se rompa el tornillo y se corte esas dos áreas, ¿no es cierto? Ahí, en este caso, hay dos planos de corte, 1 y 2. Y lo mismo si aquí aumentamos, acá por decir, podemos aumentar otra placa que venga acá y otra placa, entonces ahí se va a ir aumentando el número de planos de corte, ¿ok? A eso me refiero con planos de corte. Ese es el planos de corte, número de planos de corte. Y ahora, N sub R es el número de roblones. En este ejercicio solo tenemos un roblón, para eso nos muestran esta vista en planta. Solo tenemos un roblón. En este ejercicio tenemos 6 roblones, entonces eso es lo que tenemos que poner. Pero ahorita no les voy acá, solo se analiza la mitad, no se analiza toda la unión. En este caso, como solo se analiza la mitad, tenemos 1, 2, 3 roblones. Y ahí se pone 3. Acá igual tenemos 1 y 2 planos de corte multiplicado por 3 roblones. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una preguntita. En el que tiene dos planos de corte, Estos son dos dispositivos. Estas causan interferencia. Tal vez si te sales de uno, ahí sí te puedes escuchar, por favor. Y ahora sí, en el que tiene dos planos de corte, Sí, acá. de ese dato que nos Sí, has mostrado, acá. ya. Los plomos, o sea, los cubreplacas son más delgados. Siempre van a No, tener P medios de estas fuerza cubreplacas. respecto al otro. Mira, déjame explicarte. Estas no son cubreplacas, son placas de diferentes espesores, ¿no es cierto? Las cubreplacas se usan cuando estamos hablando en uniones a tope, cuando las dos placas que queremos unir están unidas al tope, al tope. Por eso es su nombre al tope. Ah, ya, gracias por eso. Estas son uniones, las que en ese ejemplo están, son uniones a traslape, entonces las cargas se dividen, ¿no es cierto? Las uniones a traslape es cuando las uniones, las placas que queremos unir se unen a traslape, una sobre otra. En este caso, estas son uniones a traslape, se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Acá, si fuera, como su compañero dice, unión con cubre placa, acá tendría que haber otra placa, acá, en este espacio blanco. Ya, pero digamos, las dos placas que son plomo bajito son el mismo grosor y tienen F medios, ¿no? Y la que tiene más gruesa tiene Lo que F. se hace acá es pucha, se me fue el nombre. Es la sumatoria de fuerzas horizontales. Acá sí o sí tiene que haber una fuerza, acá también. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, acá F y F medios ambos, y son de el mismo espesor. ¿Okay? Claro, ahora recién voy a hacer mi pregunta. ¿Qué pasaría si la placa de arriba fuera diferente que la placa de abajo? De O sea, espesor vale es decir, la primera placa fuera diferente. ¿La fuerza también es F medios en cada una o es que se distribuye proporcionalmente según el grupo de las placas? Esa es mi pregunta. buena pregunta, la verdad. Se distribuye de igual manera, porque si utilizamos la hipótesis que estamos diciendo, esta carga F está pasando por el centro de gravedad de todos los roblones. En este caso simplemente hay un roblón y esta fuerza se está aplicando acá, ¿ok? En el medio.
no lo puse, pero ahí está, se está aplicando en el medio. El centro de gravedad va a ser justamente en el medio de este circulito. Entonces, en realidad lo que estamos analizando es el esfuerzo y la carga que está transmitiendo esta carga F y FF medios a este roblón. ¿Ok? Entonces, bastaría que analicemos ya sea por esta parte o por esta. Y en caso de que sean diferentes espesores, el ejercicio mismo te lo va a decir, ¿no es cierto? La carga que va a actuar en cada placa va a ser igual a F medios. La totalidad, porque en realidad va a ser la incógnita en caso de que te pida hallar la carga máxima. P va a ser la incógnita, pero en caso de que te pida hallar el esfuerzo en cada placa va a variar porque eso no hablamos en corte, ¿no es cierto? Vamos a hablar en el esfuerzo de aplastamiento porque ahí es donde entra el espesor de las placas. Ok, más adelante te voy a responder la pregunta, por favor. Auxilio, disculpe. Adelante, Betsabe. ¿La carga aplicada tiene que ser la total o tienen que ser las que están distribuidas? O sea, que en cada roblón o la total. Puedes analizar en cada roblón, puedes analizar la total. Vamos a hacer ambos si nos da el tiempo, pero simplemente tienes que tener en cuenta que el esfuerzo es igual a fuerza por área. Si vas a analizar de esta parte, la fuerza que está actuando es F medio y el área va a ser simplemente acá un plano de corte, ¿no es cierto? Cuando analizamos esta placa, un plano de corte y un solo roblón, una área. Cuando analizamos esta placa, va a haber dos planos de corte y ya no va a ser F medios, la totalidad de carga es F. Va a haber dos planos de corte y la cantidad de roblones va a ser 1, ¿no es cierto? Dependiendo del análisis en cada placa también. Y pero si vamos a ver que cuando... Adelante, Betsabe. Y si la cantidad de roblones variaría a ser diferente de 1. Pones la cantidad que te pone el ejercicio. 3, 2, 4. Ya estoy. Gracias. Estas son cuando hablamos en uniones a traslape. No se equivoquen, por favor. Uniones a traslape y uniones a tope. ¿Ok? Cuando hablamos de uniones a tope, simplemente se analiza la mitad. Porque usualmente las uniones a tope, cuando lo partimos en la mitad, son de manera simétricamente distribuidas. Y aquí va a haber 3, aquí también va a haber 3. Aquí va a haber 8, aquí también va a haber 8, en la parte izquierda y en la parte derecha. ¿Okay? De nada nos sirve poner menos y más en el otro lado y menos en el otro lado, ¿no es cierto? Ok, entonces continuando, ya sabemos que es el esfuerzo de corte en cada una de las uniones, tipo de uniones, mejor dicho. Ahora pasemos al esfuerzo de aplastamiento. Acá vamos a buscar una gráfica para ver qué es el esfuerzo de aplastamiento. Acá se ve. Este es un video, ¿no es cierto? A ver, una gráfica mejor. No, esta creo que es la única. Ok. Para no perder tiempo, pasemos a la gráfica. Cuando hablamos de esfuerzo de aplastamiento igual, es la misma, concepto de esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa cuando hablamos esfuerzo de aplastamiento. Vamos a ocultar esto, ¿no está?
Esfuerzo de aplastamiento y el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Ahora, ¿cuál es el área? Cuando lo vemos acá, tenemos una unión a traslape, ¿no es cierto? Dos placas traslapadas y unidas por un roblón. Aquí no hay cubreplaca. Una forma de falla en uniones traslapadas y también a tope es esto, ¿no es cierto? Que se ensanche, se podría decir, en otras palabras, el orificio del remache. ¿No es cierto? Todos están viendo esta partecita, es fácil. Se está ensanchando, o sea que esta fuerza que sube está jalando a la placa de tal manera que a la placa, a las dos placas, le está generando un orificio más grande que el orificio en el que cabe el remache. Ahora, entonces ya sabemos cuál es la fuerza P sub B, la fuerza de aplastamiento. Es la misma que actúa en la fuerza de corte, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿cuál es el área que está trabajando? El área simplemente va a ser una parte de esta sección transversal. Aquí lo muestro. El área sería de una curva, ¿no es cierto? Acá pueden ver, de una curva, una semicircunferencia. Pero no, lo que se hace es proyectar eso, por eso están las líneas, proyecta esa partecita, el diámetro, en otras palabras. Acá está D, es el diámetro del roblón. Y lo que se hace es proyectar esa área y lo que se forma es un cuadrado. ¿Con qué dimensiones? Con el espesor de la placa y el diámetro del roblón. Entonces el área va a ser igual al diámetro por el espesor, el área de esta sección cuadrada o rectángulo. El esfuerzo de aplastamiento entonces es la fuerza que está actuando en las placas dividido entre el área en proyección. No vamos a trabajar con el área en circunferencia porque es más difícil hacer los cálculos y además con un área en proyección es casi equivalente al área en la semicircunferencia. Entonces el área en proyección va a ser igual a el espesor por el diámetro. El área de este cuadrado o rectángulo nomás, ¿no es cierto? Base por altura. Y eso es todo. Ahora veamos la fórmula que pusimos acá. El esfuerzo de aplastamiento sabemos que es la fuerza por el área y el área hemos dicho que es el diámetro por el espesor, ¿no es cierto? Vamos a ampliar esta partecita. Aquí está la fuerza P que actúa sobre nuestra unión y el área, fuerza sobre área, el área es diámetro por el espesor, ya hemos dicho. Entonces ahí ya sabemos que tenemos el mismo concepto de que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En el sub R ya sabemos por lo anterior que es el número de roblón. Nada más ponemos el número de roblones. En este caso tenemos 1, ¿no es cierto? En este caso tenemos 3. Ya sabemos, les he dicho anticipadamente que solo se analiza una mitad. No se analiza toda la unión. ¿Alguna pregunta en el esfuerzo de aplastamiento? Es una forma de falla en uniones remachadas. Muy bien. Entonces pasamos al esfuerzo de tensión, que es acá. No, acá, esto está mal. Esfuerzo de tracción. Es dependiendo al concepto que lo manejan, ¿no es cierto? Y lo leí en un libro recién. Esfuerzo y tensión es lo mismo, ¿ok? No se puede poner esfuerzo de tensión porque tensión es igual a esfuerzo, tiene el mismo significado. Y yo antes cometía ese error de decir tensión a la tracción, pero no es lo mismo. Esfuerzo equivale a tensión, es lo mismo. Hablamos de esfuerzo y tensión. Podemos decir tensión de corte, tensión de aplastamiento, tensión de tracción. Tracción es cuando la fuerza P es perpendicular al área, ¿no es cierto? Ya sabemos. Por resis 1, que tracción
en este caso el esfuerzo de tracción es una fuerza P y el área es perpendicular a esta fuerza P. ¿Okay? Vamos a ver ahorita de qué se trata esta simbología de T, B y N sub R. Acá creo que el ingeniero usa otra cosa, pero a ver, vamos a ver. El esfuerzo de tracción. No se muestra claramente. A ver. No hay, ¿no? Ok, pero vamos a ver acá. Se puede ver. Cosa de imaginarse. Acá. Sabemos que el esfuerzo de tracción es igual a la fuerza y el área en que está actuando esta fuerza, pero que sea perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Ese es el esfuerzo de tracción. Entonces el área, la fuerza ya la conocemos, esfuerzo es igual a fuerza por área, la fuerza ya la conocemos, es esta fuerza que va a actuar. El área perpendicular a la fuerza, entonces el área va a ser simplemente el ancho de la placa multiplicado por el espesor. ¿Pueden verlo? Esta partecita. Todo esto. El ancho de la placa multiplicado, perdón, el espesor de la placa multiplicado por el ancho, por la totalidad del ancho. Esa va a ser, y ese es el área que se está traccionando, ¿no es cierto? Por esta fuerza P. Ahora, ¿qué significa T? ¿Qué significa B? B es eso. Hemos dicho que T, acá, el esfuerzo de tracción es igual a fuerza por área, sobre área. Y el área es T, el espesor por el ancho de la placa. B es el ancho de la placa, ¿ok? Y acá estamos multiplicando estos dos. ¿Pero qué es todo esto? Negativo menos n sub r por el diámetro. Lo que se analiza en realidad, la falla que se puede llegar a ocurrir, acá debe estar, es que se corte nuestras placas, pero justo en el rematch, acá. Esto es la falla que va a ocurrir cuando hablamos de esfuerzo de tracción. Ok, lo vamos a cortar esa parte, por lo demás no nos interesa para que no se equivoquen. Una forma de falla en unas placas unidas, acá está el roblón, ¿no es cierto? Es que sea por el esfuerzo de tracción, y esta es la forma de falla cuando hablamos de esfuerzo de tracción. Se va a cortar el área, y el área es perpendicular a la fuerza, ¿no es cierto? Están viendo esta área, ya hemos visto el área que es el ancho multiplicado por el espesor, que es lo mismo que esto, perpendicular a la fuerza, y ese es el esfuerzo de tracción. Esa es la forma de falla cuando hablamos de esfuerzo de tracción. ¿Okay? Y ahora, ¿qué significaba ese que hemos puesto acá? Menos R, menos N sub R multiplicado por el diámetro. Esto significa acá, si se dan cuenta, acá el área en realidad sería, si se dan cuenta, el ancho multiplicado, perdón, el espesor es el mismo en todos, ¿no es cierto? El ancho multiplicado por el espesor menos el área, esta partecita. No hablo de la circunferencia, sino de esa parte recta, porque está quedando un hueco. En realidad esa parte de nuestra placa es un hueco, ¿no es cierto? Ahí es donde se introduce el roblón. Entonces esa área ya no se está contando. Entonces sería el área total de nuestra sección transversal de la placa, que sería el espesor por el ancho, menos el diámetro por el ancho. ¿Pueden ver toda esa parte? ¿Todos? El espesor, la totalidad de toda nuestra sección transversal, menos esta partecita del doblón, que ya sabemos que es hueco. Y eso es lo que se va acá en esta fórmula.
Entonces, como ya sabemos acá, hemos dicho que el área total que se está traccionando en realidad es el espesor por el ancho de la placa multiplicado por el espesor por T, menos el diámetro, lo mismo, el diámetro multiplicado por el espesor. Entonces el factor común ahí es el espesor de la placa, T, ¿no es cierto? Por eso es que aquí se saca T, se vuelve un factor común. Y en realidad lo que sería más fácil es restar este ancho de la placa menos la cantidad de roblones, por eso es que N sub R, número de roblones, multiplicado por el diámetro. Y ahí se obtiene simplemente solo... ¿Dónde está? Acá. Vamos a cambiar de colorcito. Solo esta área. Solo esa área. El espesor es el mismo, ¿no es cierto? Acá igual va a ser un área cuadrada, no es un área circular. Y ese es el área que se está quitando. El diámetro. En realidad lo que sería así. Aquí lo vamos a anotar. El área va a ser igual. Sabemos que este es B, ¿no es cierto? El ancho de la placa. B por T, ¿no es cierto? Disculpen mi pulso. Este es T. Menos esta área en verde. Y eso es igual a el diámetro por T. Y de ahí es de donde se saca el factor común T. B menos, y para ya no ponerlo en fórmula, ¿no es cierto? Aquí puede variar. Esto puede haber hasta 3 roblones, puede haber acá. Por eso se pone el número de roblones multiplicados por el diámetro. Pero acá hay un factor que el ingeniero usa. Por favor, si alguien puede decirme. Es un factor de ensanchamiento que se hace cuando se pone estos remaches. Y no recuerdo muy bien este numerito de que aumenta el ingeniero. Si no han avanzado esta parte, creo que sí. 1/8. Exacto. Si Auxilio alguien... es un diámetro que lo llama valor de holgura, 0,32 lo suma el ingeniero. Ok. Holgura, sí. 0,32. Acá es, ¿no? Sí, ahora. Permítanme revisar un momento, por favor. Lo Es suma que hay el algunos... sí. Ya, pero déjame revisar. Lo reviso en un ratito. Sí, lo sumo. La sumatoria, el número de renglones, acá, ¿no es cierto? Acá lo sumo. Más 0,32. Sí, así es. Muy bien, perfecto. Este 0,32, como su compañero ya indicó, es la holgura que se produce al introducir el remache, que es mínimo, pero se le pone. ¿Ok? Hay algunos textos, y si van a buscar en su bibliografía del ingeniero, que no toman en cuenta este 0,32 y dejan la fórmula como anteriormente estaba. ¿Lo ven? Sin este 0,32. Así que no se asusten, esto simplemente es para tomar en cuenta la holgura que se produce cuando se introduce el remache. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo es? ¿De qué se trata el esfuerzo de tracción? He intentado explicarlas acá, no me ha salido muy bien esta puertecita del lápiz. ¿Alguna pregunta, muchachos? Esto es muy importante que entiendan porque a partir de estos esfuerzos es que vamos a analizar todas las uniones que vamos a tocar. ¿Alguna pregunta? Ok,
Entonces, como ya sabemos el concepto y de qué tratan estos esfuerzos, que normalmente si ustedes ya tienen el concepto bien en su cabeza, entonces simplemente es el esfuerzo sobre, es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? El área ustedes ya lo van a sacar dependiendo al esfuerzo que estén analizando, ya sea cortante, aplastamiento o tracción. Muy bien. Entonces empezamos con el primer ejercicio. Tenemos 15 minutos, lo vamos a resolver. Está fácil este primer ejercicio. En este ejercicio lo que nos pide es determinar los esfuerzos en la siguiente unión. Es una unión a traslape, ¿no es cierto? No es una unión a tope. Entonces, permítanme un momento. Voy a poner para poder usar el lápiz. Okay. Por favor, les pediré que vayan alistando sus calculadoras, que me van a ayudar con los cálculos. Por favor, si ya han pasado conmigo, usualmente dejo que ustedes me dicten los resultados. Okay. Tenemos el primer ejercicio. Tenemos una unión a traslape, ¿no es cierto? Tenemos esta unión solo unida, valga la redundancia, por un roblón. Nos piden determinar los esfuerzos en la siguiente unión roblonada. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar esta partecita a que puso. Ok. Muy bien. Nos piden determinar los esfuerzos. En este caso nos dan la magnitud de esta fuerza F que está actuando sobre nuestra placa, sobre la unión, mejor dicho. Primera hipótesis. No nos dicen obviamente que el material es dúctil y que el diámetro, bueno, en realidad solo son roblón, y que esta carga está pasando por el centro de gravedad de la cantidad de roblones, ¿no es cierto? Aunque en la gráfica acá, en vista en planta, podemos ver que esta carga está pasando por el centro de gravedad. Entonces, si se cumple esa hipótesis, sí, podemos resolver esto. Entonces, pongamos solución. Nos piden determinar los esfuerzos en la unión roblonada. Entonces, hemos visto que solo tenemos 3 esfuerzos. El esfuerzo cortante. Empezaremos por el esfuerzo cortante. Vamos a llevar nuestra fórmula, vamos a ver cómo se aplica. Esfuerzo cortante. Muy bien. Ya sabemos que es igual a fuerza sobre área. Ahora acá varía. Si vamos a analizar las placas superiores, las de los extremos o la placa central. Pero vamos a ver que vamos a sacar la misma magnitud de esfuerzo que analizamos ya sea por las placas de arriba o por las placas del centro. ¿Qué vamos a analizar ahora? Primero por análisis en la placa
con T sub 1 de espesor 2 centímetros. Uy. Bueno, 2 centímetros. Entonces empecemos con eso. Ya sabemos que estamos analizando la placa central. Entonces ponemos que el esfuerzo de corte es igual a la fuerza que está actuando en esta placa de T sub 1 con T sub 1 con espesor de T sub 1 y la fuerza que está actuando es F. 45.000 kilogramos. Es un dato que nos da el ejercicio, ¿no es cierto? Listo. Número de planos de corte en esta placa del medio. Hay 1 y 2. 2 planos de corte. Ponemos 2. Multiplicado por el número de roblones. Acá en esta vista de planta vemos que solo hay un roblón. Y eso multiplicado por el área. El área de esta circunferencia, ¿no es cierto? Pi por el diámetro es 2.5, como dato nos da el ejercicio, esto como dato, sobre 4. Muy bien, entonces el esfuerzo de corte, ¿cuánto es, por favor? ¿Alguien tiene el resultado? 4.583,662. 83,662. Muchas gracias, Johan. Ok, esto es kilogramos, unidades, ¿no es cierto? Sobre centímetro cuadrado. Nunca se olviden de las unidades. Ok, ya tenemos el esfuerzo de corte analizando la placa de espesor T sub 1. Bien. Ya tenemos lo que nos pedían. Ahora vamos a analizar en la placa con espesor T sub 2 de 1.2 centímetros. Entonces ya sabemos que el esfuerzo de corte es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza que está actuando en esta placa T sub 2 es de F medios, ¿no es cierto? Acá si hacemos un corte, y si hacemos sumatoria de fuerzas horizontales, vamos a sacar que acá va a actuar esta fuerza F medios y acá F medios. Sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Acá en esfuerzo de corte no importa el espesor, porque si se dan cuenta, el esfuerzo de cortante no toma en cuenta el espesor de la placa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el esfuerzo de corte es igual a la fuerza que está actuando F medios, F 45.000. 45.000 medios, ¿no es cierto? F medios, el área. ¿O cuál es el número de planos de corte, número de reblones multiplicado por el área? Cuando hablamos de la placa T sub 2, simplemente hay un plano de corte. Entonces ponemos eso. Un plano de corte multiplicado por la cantidad de reblones, que ya sabemos es 1, multiplicado por el área del transversal del reblón, pi por el diámetro era 2.5. Y esto al cuadrado. ¿Cuánto es el esfuerzo cortante, por favor? Es el mismo. Es el mismo valor. Exacto. 4.583.622.
Entonces aquí ya nos damos cuenta, esto no es casualidad, por si acaso, no es casualidad. Si se dan cuenta, acá está el F medios, en otras palabras, ¿no es cierto? Si analizamos por la placa central o la placa de los costados, nos tiene que salir el mismo esfuerzo. Así que basta con analizar o solo la placa del medio o solo la placa del costado. Es el mismo valor, no varía. Simplemente lo hice para que puedan ver que el esfuerzo analizando por las dos placas es el mismo. Muy bien, entonces pasemos al segundo esfuerzo. Es el esfuerzo de aplastamiento. El esfuerzo de aplastamiento. Muy bien, entonces pasamos acá para ver cómo se aplica esta fórmula. Muy bien. Acá sí. Acá vemos que afecta el espesor, ¿no es cierto? Entonces, acá sí se debe analizar con T sub 1, que es igual a 2 centímetros, si no me equivoco, sí. Estoy analizando la placa central, ¿no es cierto? Ya no estoy poniendo toda esta parte con T sub 1. Entonces tenemos que el esfuerzo de aplastamiento, la fuerza que va a actuar acá, es F, la totalidad de F, 45.000 kilogramos. Dividido entre el número de roblones. El número de roblones es 1, solo hay un roblón, multiplicado por el diámetro. El diámetro del roblón es 2.5, nos dice el ejercicio. Y multiplicado con el espesor T sub 1, 2. ¿Cuánto es el valor, por favor, del esfuerzo de 9.000. aplastamiento? Listo, muchas gracias. 9.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. Ya tenemos un esfuerzo. Ahora, con el espesor T sub 2, que es 1.2 centímetros. Acá. Tendríamos, en caso de que los espesores, ¿no es cierto? Su compañero nos indicaba, los espesores sean distintos. Esa era la pregunta de su compañero. Estas fuerzas van a variar en caso de que nos pidan calcular la fuerza P máxima que pueda soportar la unión para que no colapse. Entonces no nos van a, esta fuerza P va a ser distinta. Y en caso de que estas espesores varíen, estas fuerzas, igual que va a actuar en cada placa, va a variar, ¿no es cierto? Acá lo podemos llamar una fuerza P sub 2, acá una fuerza P sub 1, P sub 3. Esta fuerza va a variar si estos dos espesores, T sub 2, T sub 2, sean distintos. Pero en este caso es lo mismo, entonces por eso es que se dice que la fuerza F y la fuerza que está actuando acá en la placa central va a ser, se va a distribuir equivalentemente a las dos placas del otro costado. Solo en caso de que esta fuerza, o perdón, de los espesores sean los mismos. Y usualmente es el mismo. Pero eso simplemente va a pasar cuando nos piden calcular la fuerza a la carga máxima, ¿ok? Y también podemos calcular el esfuerzo que va a ocurrir en cada una de estas placas en caso de que ahorita son iguales, el esfuerzo va a ser el mismo. Pero si fueran distintos, igual, entonces habría 1, 2, 3 esfuerzos distintos
por aplastamiento, ¿no es cierto? Entonces acá sabemos que es F medios, 4500. Acá, a ver, acá. Y esa es la fuerza que está actuando sobre la placa T sub 2. El número de renglones, 1, el diámetro 2.5 y el espesor 1.2. Se los vuelvo a mencionar. No voy a calcular el otro esfuerzo en esta, por decir. Ahorita estoy calculando acá arriba. De nada me sirve volver a calcular acá porque son los mismos datos, el mismo espesor. En caso de que no fuese el mismo espesor, entonces sí tienen que calcular tanto arriba como abajo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto es este valor, por favor? 7500. 7500. Está bien, muchas gracias. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Acá le vamos a poner 1, acá 2. Listo, y ahí acabamos, ¿no es cierto? Ya no hay más. Lo que faltaría ahora es el esfuerzo de corte. Muy bien. Es de tracción, Oxy. Perdón, de tracción, cierto, estoy durmiendo, ok. Muchas gracias, perdón, disculpen. Esfuerzo de tracción. Ok, entonces tenemos el esfuerzo de tracción, que es igual a la fuerza. Acá también va a variar, ¿no es cierto? Acá, si se dan cuenta, acá tenemos en la fórmula este espesor. Y ya sabemos que tenemos espesores distintos, entonces tenemos que analizar también dependiendo del espesor. Con el espesor T sub 1, que es igual a 2 centímetros, tenemos, cuando hablamos de T sub 1, estamos hablando de esta placa central. La fuerza que está actuando es la totalidad de la fuerza F, 45.000 kilogramos. Muy bien. El espesor, 2 centímetros. El ancho de la placa. Acá está, nos dan como dato. 30 centímetros. Menos, ahora acá. ¿Dónde va a ocurrir la falla? ¿No es cierto? Acá, ya hemos visto. Perdón. Acá es donde va a ocurrir la falla. Entonces el área que se está traccionando en realidad es simplemente esta partecita en verde. Por eso es la fórmula. En esa sección de falla, simplemente tenemos un roblón, ¿no es cierto? Entonces, número de roblones, un roblón. El diámetro, 2.5. Más 0.32, que es la holgadura. Muy bien. ¿Cuánto es eso, por favor? El esfuerzo de tracción 1, lo vamos a llamar. 827,815. Ok, muchas gracias. 815 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien. Entonces ya tenemos el esfuerzo de tracción en la placa del medio. Ahora, cuando analicemos con la placa de los costados, que era 1.2 centímetros, es la misma idea. El esfuerzo de tracción 2 ahora, vamos a llamarlo así. La fuerza que está actuando, vamos a volver al gráfico para que no se pierdan, va a ser F medios.
Entonces, 45.000 kilogramos medios. El espesor de la placa, 1.2. Todo esto multiplicado por el ancho de la placa, 30, ¿no es cierto? Lo estoy copiando de acá directo, menos el número de roblones en la fila de falla, un roblón, el diámetro del roblón, 2.5, más la holgadura, 0.32. ¿Cuánto es el esfuerzo de tracción 2, por favor? $689,845. Ok, muchas gracias. Listo, entonces ahí ya tenemos los resultados. Lo podemos acá. Lo podemos poner en rojito. Y esos son los resultados a lo que nos pide el ejercicio, ¿no es cierto? Hallar los esfuerzos de la siguiente unión. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 esfuerzos. ¿Alguna pregunta? ¿En alguna parte? Acá, cuando hablemos de uniones traslapadas, en este ejercicio era sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente había un roblón, una fila. En otros ejercicios puede haber acá no, perdón, disculpen, acá puede haber 3 e incluso acá otras filas, ¿ok? ¿Qué me refiero con filas? Acá hay una fila, acá hay otra fila y acá hay otra fila, ¿no es cierto? Ahí el análisis ya es distinto. ¿Por qué? Porque debemos acá analizar. Una vez que va a fallar esta fila 1, ¿no es cierto? Por esfuerzo de tracción, acá ponemos el número de roblones que fallan. En la fila 1 va a haber 2. En la fila 2 va a haber 1, 2, 3. En la fila 3 va a haber 2. Pero antes de pasar a analizar la fila 2, debemos aumentar. O sea, si ya ha fallado, vamos a suponer que ya ha fallado la fila 1 y ahora estamos analizando la fila 2. Cuando analizamos la fila 2, estamos suponiendo que la fila 1 ya ha fallado por el esfuerzo de tracción. Entonces, cuando analizamos la fila 2, debemos aumentarle la carga que va a actuar acá, por la cual ha fallado la fila 1. Ahorita tal vez no me están entendiendo, lo vamos a realizar en un ejercicio más adelante, ¿ok? Pero mientras tanto, acá quiero que tomen en cuenta esa parte. Cuando hay más de una sola fila, se analiza de manera diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Alguien quería hablar, creo, estaba prendiendo su micrófono, por favor. ¿No tienen dudas? Su silencio es que no se ha entendido o sí se ha entendido. Por favor, alguien puede, ¿se ha entendido o qué parte no han entendido, muchachos? Igual ya es hora. ¿Alguna duda? Yo sí he entendido, Auxi. Ok, muchas gracias, Jonathan. Todo claro. Aquí, gracias, Armando. Entonces, si se han entendido el concepto de... Ok, muchas gracias, Abraham.
Si han entendido el concepto de qué es el esfuerzo de corte, qué es el esfuerzo de aplastamiento y qué es el esfuerzo de tracción, entonces ya, ahí está la cosa, ya ahí ya podemos avanzar y tener más en cuenta. Muy bien, entonces esto, las diapositivas y todo lo que hagamos en la pizarra, se los voy a pasar, no tienen que sacar capturas ni nada, se los voy a pasar, ni bien acabe la clase, yo lo subo todo el material. Y si alguien ha grabado la clase, por favor, sería bueno que lo compartan en el grupo de WhatsApp, si pueden grabar. La verdad es que yo no grabo mis clases, pero si alguno de ustedes grabó, compártanlo con sus compañeros. Y eso es todo. Entonces nos vemos la siguiente clase, muchachos, el siguiente viernes a la misma hora y por el mismo link. Auxilio, una consulta. Bueno, es una petición. No sé si podrías Adelante, Rafael. subir un ejercicio con más rublones. ¿Se podría? Claro, vamos a hacer la siguiente clase, este ejercicio, donde ya hay 2 filas. Y cuando estamos hablando de una unión a tope. ¿Ok? Por eso no se preocupen. E igual se los voy a subir material para que ustedes puedan estudiar, ¿ok? No hay problema de eso. Entonces, está todo claro, ya es hora, creo que tienen clases los del grupo 2. Entonces, nos vemos, muchachos, que tengan un buen día. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, sí. Hasta luego.